Bueno, habíamos anunciado hoy que íbamos a transmitir este tema, entendiendo el pensamiento del apóstol Pablo. Y ya anteriormente habíamos, la semana pasada, grabado un video que hablamos un poquito sobre la ley y la gracia, aunque muy poco. Realmente hablamos más de Yeshua, cómo cumplió la ley de manera perfecta y cómo aún las controversias que tuvo con los fariseos de su tiempo tuvieron que ver más con el desacuerdo que Yeshua tenía sobre la ley oral o las adiciones que los rabinos en sus interpretaciones de la ley escrita habían agregado. Pero dijimos que al final Yeshua cumplió al pie de la letra la Torá en todo lo que hizo, aún en los milagros, sus enseñanzas. Y habíamos hablado hace 2 semanas del judaísmo de Yeshua para comprobar cómo él pues vivió como judío y cumplió la Torá. Entonces, estos son los temas que habíamos visto anteriormente y hoy vamos a hablar de entendiendo el pensamiento del apóstol Pablo. Bueno, quiero entrar rápidamente donde nos quedamos en el video de la semana pasada, donde preguntábamos si hay una contradicción entre el mensaje de Pablo y el de Yeshua en cuanto a la ley. Porque pareciera que Yeshua, como judío, bueno, pues él vino solamente al pueblo de Israel. Lo vimos la vez pasada, diciendo que solamente hubo 2 milagros que hizo dentro del pueblo gentil. Entonces, realmente él vino, como dijo, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, Pablo, que fue el enviado, el misionero enviado a los gentiles, que también hay que entender que dentro del grupo de los gentiles, no todos eran paganos, había muchos del pueblo de Israel que se habían extraviado en las naciones, como ya lo hemos visto históricamente desde la división del reino en tiempos del hijo de Salomón, ¿verdad? Dijimos que las 10 tribus que quedaron en el norte, al ser llevadas cautivas a Siria, se perdieron entre las naciones y de ahí viene lo que conocemos como los Goyim, ¿verdad? Los gentiles se les traduce en el español, pero realmente eran israelitas que se perdieron entre las naciones y de ahí Pablo fue a predicarles a ellos. Así es que no hay que pensar que eran meramente paganos sin ningún conocimiento. Incluso en el Nuevo Testamento se les llama los de la dispersión, así les dice Pedro, los de la dispersión. Entonces, la pregunta era si hay contradicción entre el mensaje de Pablo y el de Yeshua en cuanto a la ley o Torá, y es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué dice Pablo en su pensamiento respecto a la Torá? Muy bien, vamos a continuar y bueno, pues aquí la vez pasada decíamos que un gran debate hasta el día de hoy entre el cristianismo y judaísmo es hasta qué punto la ley o Torá ha sido sustituida o abolida por la teología de la gracia del apóstol Pablo. Ya habíamos dicho que la literatura hebrea nunca se enseña que el Mesías cambiara la Torá y mucho menos que aboliera la ley. Es cierto que una de los pensamientos que hay en el cristianismo es que una vez que Yeshua vino a cumplir perfectamente la ley, nosotros ya no tenemos la necesidad de cumplirla, que Él la cumplió por nosotros, pero vamos a darnos cuenta que es una idea que no tiene sustento. Ahora, según lo que ya vimos, ¿verdad? El propio Yeshua habló respecto a la ley y un pasaje bastante conocido en Mateo 5 del 17 al 20, donde él afirma, no penséis que he venido a abolir la ley, la Torá y los profetas. Y cuando decimos la ley y los profetas es el Antiguo Testamento. Los primeros 5 libros de Moisés se les conocen como la Torá. Están en nuestra Biblia para que no entendamos que la Torá es un término extraño propiamente de judíos. Se refiere a los mandamientos, a los primeros 5 libros de la Biblia, el Antiguo Testamento. Y los profetas, pues era el resto, ¿no? De los escritos. Él dice, no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que una letra de la Torá, sin que todo se haya cumplido. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos mandamientos, que se traduce como misbot, es la palabra mandamientos, el que quebrante uno de estos mandamientos menores y así lo enseña a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Y aquí podemos ver al final cómo Jesús, Yeshua, parece enseñar que, bueno, hay que enseñar los mandamientos y también guardarlos para ser grande en el reino de los cielos. Pero si tú no los guardas y así enseñas, vas a estar en el reino de los cielos, pero vas a ser menor. O sea, esto habla de que, comparado a una enseñanza de Jim Stanley, donde él dice, hablando de la fiesta de bodas, al final de los tiempos, dice, habrá invitados y habrá la novia.
La novia son aquellos que guardan los mandamientos y los enseñan. Y los invitados, aquellos pues que solamente obviamente creyeron en Yeshua para salvación, pero no guardaron los mandamientos. Muy bien, ahora por aquí seguimos enseñando cuál es la relación de Yeshua con la Torá. Estoy haciendo un breve repaso de la enseñanza pasada. La Torá, pues, es la revelación de las instrucciones de Dios para los hombres. Es la santa alianza entre el pueblo de Israel y el Eterno, que por cierto, estamos por celebrar en este fin de semana. Mañana en la tarde empieza la fiesta de Shavuot, que significa fiesta de Pentecostés, y que fue precisamente donde el Señor entregó la ley, las tablas de la ley en el monte Sinaí, para hacer un pacto eterno con el pueblo de Israel. Y eso lo vamos a estar celebrando esta semana. Los judíos ortodoxos afirman que la Torá comprende tanto la ley escrita y la ley oral, lo que son los comentarios rabínicos, y el Midrash, que son interpretaciones rabínicas humanas, no son la Biblia escrita, no es el Antiguo Testamento, son comentarios rabínicos. Y para un judío ortodoxo, la diferencia es que ellos tienen la Torá escrita, lo que es el Antiguo Testamento, y tienen también los comentarios rabínicos, que es la Midrash. Para nosotros, los que estamos enseñando raíces hebreos, les damos valor a la ley escrita, al Antiguo Testamento, no a los comentarios rabínicos, que esos fueron con los que difirió Yeshua con los fariseos. Los eruditos señalan que Yeshua fue un maestro fiel y cumplidor de la Torá escrita y fiel a su cultura y a su religión. Ahora, entrando ya a las enseñanzas del apóstol Pablo, aquí la pregunta es, ¿hay una nueva Torá o el Mesías anuló la Torá? Y ya vimos la vez pasada que Pablo dice que Yeshua fue nacido bajo la ley o cumplió la ley, que es la Torá. Gálatas 4:4 dice que cumpliéndose en los tiempos, él vino a nacer de una mujer conforme a la ley y vivió bajo la ley y la cumplió. Y también dice que se puso al servicio de la circuncisión para demostrar la fidelidad de Dios, ratificando las promesas hechas a los patriarcas a través del pacto. Esto lo encontramos en Romanos 15:8. De tal manera que él se sometió a la ley, a la Torá escrita, eso queda claro. Y bueno, pues es lo que estamos ahorita tratando de iniciar para conectar con el pensamiento del apóstol Pablo. Muy bien. Ahora vamos a entrar ya aquí a una nueva lámina que no habíamos compartido, y la pregunta es, ¿cuál es la teología de Pablo respecto a la Torá? Pablo ve a todo el género humano en perdición y culpable ante la ley de Dios. Y aquí cito Romanos 1:18, que dice, la ira de Dios se revela desde el cielo, dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Obviamente aquí se refiere a aquellas personas, ¿no?, que ignorando la ley, precisamente pues estaban pasando por alto todos los mandamientos, y obviamente estaban bajo condenación. Entendemos que Romanos 1 comienza hablando de toda la humanidad, como aquellos que nacieron bajo la ley no la cumplieron, y otros más que ni siquiera la conocían, y extraviados por sus pensamientos, su paganismo, su idolatría, se perdieron, y al final todos somos culpables ante Dios. De tal manera que llega a la conclusión en el capítulo 3, donde dice que todos, ¿verdad?, estamos bajo pecado, no hay justo ni siquiera uno. De tal manera que esa es la perspectiva del apóstol Pablo. Todos estamos bajo condenación. Y en su experiencia personal con Yeshua, con Cristo, a él se le reveló el sentido de la ley. Hay que recordar que el apóstol Pablo fue creado como un fariseo, como un doctor, llegó a ser un doctor de la ley y fue experto en entenderla e interpretarla. Y básicamente, bueno, la teología que tenemos de Pablo es complicada, y lo vamos a ver el día de hoy, y por eso ha sido mal interpretada por muchos hasta el día de hoy. Bueno, vamos a ver cómo, quiero empezar con esto porque quiero que todos estemos muy conscientes de la amplitud que tiene el concepto de ley, que se traduce como Torá en hebreo, para que podamos ver cómo cuando se trata de traducir de un lenguaje a otro, hay muchas complicaciones, y eso existe hasta el día de hoy. Cualquier idioma que ustedes quieran interpretar un texto a otro idioma, no van a encontrar las palabras exactas. Y es aquí donde vamos a ver cuán difícil ha sido para los traductores que han tomado del Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo originalmente, y el Nuevo Testamento en griego, para traducirlo al español. De tal manera que ese ha sido un gran desafío, y dentro de ese reto, pues se han tenido limitantes. La versión griega de la Biblia hebrea
llamada Septuaginta. Entendemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero hubo una traducción griega que fue, precisamente viene de Septuaginta, porque se cree que 70 ancianos especialistas en hebreo la tradujeron al griego para llegar a todos los judíos que se habían quedado en la diáspora, en la dispersión, y que habían olvidado el idioma hebreo de nacimiento. De tal manera que ellos escribieron la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, y ahí es donde por primera vez se tradujo la palabra ley o Torah con la palabra nomos. Ahí subrayo, nomos, ténganlo en cuenta. Poco a poco la comunidad cristiana adoptó este concepto errado de traducción, pues esta palabra nunca podrá resumir todo el significado de la palabra Torah. Y esta Septuaginta pues ya existía en el tiempo de Yeshua, ¿no? Entonces era una versión griega del Antiguo Testamento. Hay diferentes conceptos de ley en el mundo hebreo. Vean, y aquí quiero señalar, están las leyes noágicas, las leyes que le fueron dadas a Noé, las leyes morales, la ley oral, leyes rituales, leyes de purificación, la ley mosaica, otra, obviamente, hay mandamientos, preceptos, ordenanzas, reglas, etcétera, etcétera. De tal manera que en el hebreo, en el Antiguo Testamento, la palabra ley tiene muchas definiciones y muchas excepciones que no logramos con una sola palabra traducirla al griego como nomos, sintetizar todo el amplio significado que tiene esta palabra en su idioma original, el hebreo. Por eso es que muchas personas hoy critican a los que estamos siguiendo raíces hebreas porque dicen que todo lo queremos ahora explicar en términos hebreos, como si ya quisiéramos hablar el hebreo y olvidar el español. Pero no es así, hermano. Lo que pasa es que el idioma original en que fue escrita el Antiguo Testamento fue hebreo, y en el hebreo va a haber muchas palabras con riqueza de significados que nunca vamos a poder entender ya en sus traducciones al español. Por eso es bien importante. Entonces aquí quiero en primer lugar ver cómo la traducción de palabra Torah a nomos no alcanza a representar todo el amplio margen de significados que hay en la palabra en su original hebreo. Y también ver aquí cómo en el hebreo la ley, pues hay muchas clases de leyes. Por eso es que el día de hoy muchas personas cuando ven la palabra ley en el Nuevo Testamento piensan que siempre se refiere a los 10 mandamientos o a la ley de Moisés, pero no, hay muchas clases de leyes, aquí lo estamos viendo. Y todas, al traducirlas al español, se les ha interpretado solo con la palabra nomos, que es la traducción o el equivalente en griego de la palabra hebrea Torah. Ahora, quiero también ver aquí cómo en el mundo griego la palabra nomos, que se traduce del hebreo de Torah como ley, significa la ley cósmica que domina el orden, todo lo que es el universo, las regulaciones que hay en la naturaleza, incluso las reglas del gobierno. Para los griegos todo eso tenía que ver con la palabra nomos. O sea, era una ley universal que dominaba tanto la naturaleza, el mundo, el gobierno. Y bueno, también había otras palabras en griego, por ejemplo, la palabra logos, que se utiliza en el Evangelio de Juan, cuando dice que en el principio era el verbo, era el logos, y ese verbo estaba con Dios y era Dios, y ese verbo se hizo carne, dice Juan 1:14. Y ahí la palabra logos se traduce como razón o también como palabra, y tiene que ver con eso que gobierna las acciones morales del hombre, que en Juan le dicen que el logos era Yeshua. Ahora, por lo que traducir la palabra Torah como nomos es estrechar mucho su significado. Y esto hay que entenderlo mucho. Repito, la palabra Torah es mucho más amplia. En el Antiguo Testamento, leyes hay muchas, con muchos significados que no podemos sintetizar en una simple palabra como nomos, que aunque es un equivalente, nunca va a representar todo el amplio significado que la palabra Torah tiene en el Antiguo Testamento. Ahora, vamos a ver aquí cómo hay unas limitantes de la traducción griega, como ya lo estoy explicando. Pablo utiliza diferentes conceptos en sus epístolas que se traducen en una sola palabra, que es la palabra nomos, que ya lo expliqué. Pero también hay muchas palabras que van a aparecer incluso en el Nuevo Testamento que no alcanzamos a apreciar, porque en todas se traduce como nomos cuando hay diferentes significados. Por ejemplo, tenemos la ley del pecado. Esa es una de las que casi la mayoría de cristianos no alcanzan a entender en las epístolas de Pablo. La ley del Mesías, la ley de Dios, la ley moral, la ley mosaica, la ley ritual, la ley del espíritu. Incluso habla la ley del matrimonio, que no anoté aquí.
y todas ellas tienen que ver o con mandamientos o con preceptos. Así que dependiendo del contexto, podremos conocer cómo Pablo está aplicando el significado de la palabra ley en la traducción griega. Es muy importante, o sea, cuando interpretemos, es una ley de la hermenéutica. Cuando ustedes interpreten un pasaje, no lo interpreten solo mirando el texto, sino leyendo lo que está antes o después para ver de qué clase de ley en este caso se está refiriendo Pablo. Además, se dirige en términos en la traducción griega, dice, además se dirige a diferentes públicos. Pablo obviamente no le escribe solamente a judíos de nacimiento, sino también a gentiles, paganos. Había también gentiles ya convertidos, judíos fieles y judíos que no practicaban la fe. Incluso también algunos filósofos griegos reciben las enseñanzas del apóstol Pablo. Entonces siempre cuando veamos a Pablo también enseñando algo, hay que preguntarnos a quién se lo está diciendo, porque eso también va a definir mucho el uso que Pablo le da a sus palabras. Obviamente, por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando habla en Atenas con los filósofos, todo su discurso hay que entenderlo en base a la filosofía griega, porque le hablaba a filósofos griegos. Cuando iba a la sinagoga, ¿a quién le hablaba? Pues a judíos que vivían en el extranjero, ¿verdad? En Asia o en otras ciudades, pero que tenían amplios conocimientos de la Torá porque eran judíos. Entonces hay que entender a quién le hablaba Pablo para poder comprender cuál es el contexto, a qué se refería, a quién le hablaba. Y en combinación con los diferentes conceptos que ya mencioné, que utiliza, hacen su obra muy técnica y a veces muy fácil de ser malinterpretada. Porque los cristianos el día de hoy vamos, leemos un texto y así como nos suena, así lo interpretamos. Pero no nos detenemos a ver a quién le habla Pablo, por qué le habla, qué contexto, qué tema es el que está desarrollando para entender el trasfondo de su teología. Así es que muy importante con esto. Muy bien, voy a continuar. Dice por aquí también, ¿cuál es la complejidad del pensamiento de Pablo? Y aquí es donde cito que Pedro mismo, en su segunda carta, capítulo 3, verso 16, él dice, refiriéndose a la doctrina y al pensamiento de Pablo, Pedro dice de los escritos de Pablo lo siguiente: casi en todas sus epístolas, vean, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. De tal manera que aquí vemos cómo ya en el tiempo de Pedro, él sabía que Pablo, siendo un erudito, un maestro de la ley, tenía enseñanzas no muy fáciles de comprender, aún para los judíos, imagínense, para la gente gentil o para las personas que no crecimos bajo un contexto de enseñanzas bíblicas. O sea, sobre todo el día de hoy hemos dicho que los cristianos hemos sido muy formados en Nuevo Testamento, pero ignoramos el inicio del libro, que es el Antiguo Testamento. Y muchas enseñanzas no las vamos a comprender si no vamos al origen, que es el Antiguo Testamento. Por ejemplo, lo que venimos enseñando, la ley y la gracia. ¿Cómo vamos a entender la gracia si no entendemos el propósito de la ley y cómo la ley nos lleva a la gracia? Entonces, muy importante porque es aquí donde muchos se pierden e involuntariamente, entiendo que es involuntariamente, malinterpretan los pasajes de Pablo. No lo hacen con mala intención, sino porque ignoran el contexto del trasfondo de las enseñanzas de Pablo, que están basadas en ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Porque hay que reconocer que cuando en el Nuevo Testamento se habla de escrituras, no existía el Nuevo Testamento. Cuando Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación en Cristo Jesús, ¿a cuáles escrituras se refiere? Al Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento tomó los primeros 100 años de la edad moderna para escribirse. Los últimos escritos fueron Apocalipsis al final del siglo primero y hasta el siglo segundo se tomó para recopilar todos los escritos de Pablo, los evangelios, las epístolas universales para componer lo que hoy decimos es el Nuevo Testamento. De tal manera que en tiempo de los apóstoles no existía el Nuevo Testamento como tal, apenas algunas cartas que empezaban a escribirse y no todas las comunidades las tenían. Así es que muy importante con esto. Ahora, diferencias entre el hebreo y el griego, muy importante. A mí me tocó pues conocer el griego. De hecho, enseñé por algunos años en el seminario y es muy interesante, pero también el hebreo, me tocó estudiar algo de hebreo y es fascinante, hermanos, porque nos lleva a otra cultura, a otra cosmovisión que nosotros no tenemos acá
pues en Occidente. De tal manera que aquí pongo que el lenguaje hebreo es muy descriptivo y poético, mientras que el griego es un lenguaje más abstracto, lógico y filosófico. Desde entrada ya la naturaleza de los dos idiomas es muy diferente, por lo que no hay traducción literal precisa para conceptos hebreos como por ejemplo la diestra o el poder, como se traduce, ¿verdad? Es un concepto meramente hebreo que no lo vamos a poder entender en su traducción al griego o mucho menos occidental. La palabra Torah, que es la que estamos enfatizando hoy, la palabra fe, que así se traduce en español, pero que se refiere a la palabra emuná en hebreo, que ya dijimos tiene una profundidad mucho mayor que la traducción fe. Hoy en día fe lo entendemos como creer intelectualmente, pero emuná tenía que ver algo más profundo, que no solamente era creer, sino obedecer. La palabra mandamientos, los atributos de Dios, etcétera. Eso tenemos que entenderlo en el contexto hebreo en el que se escribió para darle su mejor interpretación. De la misma manera, no hay palabras hebreas para conceptos griegos como, por ejemplo, inspiración, la palabra logos, la palabra alma, ¿verdad? Que ya Pablo utiliza cuando enseña a los creyentes gentiles. Ahora, Pablo, siendo judío, trató de explicar conceptos hebreos al pueblo gentil en un mundo lleno de mitología, de filosofía, de múltiples creencias y sobre todo paganismo. Hay que entender que fue una tarea difícil. Por eso cuando el Señor lo llamó, le dijo, ¿verdad? Cuando el enviado le dijo, ¿y para qué me mandas con él? Dijo, bueno, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi mensaje ante reyes, ante los pueblos y las naciones. Porque el Señor necesitaba un erudito que conociera bien el pensamiento hebreo para podérselo llevar al pueblo gentil, a los griegos, que no lo iban a entender. Entonces, mucho ojo con esto, porque Pablo tenía que transmitir la enseñanza de su cuna como hebreo a la cultura gentil que no entendía muchos de estos conceptos. Ahora, la diferencia en cuanto a cultura, idioma, estilo de vida, hacen imposible alinear los conceptos hebreos al mundo griego. Eso hay que entenderlo muy bien, porque aquí es donde vamos a poder comprender la complejidad del pensamiento del apóstol Pablo. Ahora, por esta razón, debemos tener mucho cuidado en la interpretación del Nuevo Testamento por los hebraísmos, que son palabras hebreas, y los conceptos culturales hebreos que ahí vienen reflejados, pero que a veces no alcanzamos a comprender. Muchas parábolas, muchos conceptos que son parte de la cultura, ¿verdad? Por ejemplo, como ya decimos, la gente cuando dice que es más fácil que entre un rico un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Muchos cristianos van a estar pensando en el ojo literal de una aguja. Hay muchos conceptos que provienen del pensamiento de la cultura hebrea que no es fácil traducir si no entendemos el contexto cultural. Muy bien. Ahora, el desconocimiento de los cristianos sobre la cultura hebrea, la lengua, las costumbres y el estilo de vida ha ayudado al prejuicio y las cerradas interpretaciones teológicas, y este tema de la ley es uno de los temas más incomprendidos del apóstol Pablo. De tal manera que hay erradas interpretaciones del pensamiento de Pablo y este concepto de la ley es uno de ellos. El desconocimiento del hebreo. Cuando estudiamos los primeros 200 años del cristianismo, observamos que los primeros exégetas, o sea, intérpretes de la escritura, que ya eran no hebreos, no eran judíos, venían de la comunidad helénica, de los griegos, como por ejemplo Orígenes de Alejandría, Clemente de Roma, Tertuliano de Alejandría, Agustín y muchos otros. Agustín de Hipona, bueno, en aquel tiempo no usaban apellidos, era del lugar donde procedían. Pero todos estos primeros teólogos de los primeros 300, 400 años incluso, pues eran filósofos, eran personas que no conocían el hebreo y sus bases teológicas eran conceptos griegos. Entonces, dando comienzo a esto, a los dogmas del cristianismo. Los dogmas del cristianismo se construyeron bajo el pensamiento y la teología de pensadores griegos, como estos que menciono, que ya no desconocían mucho el trasfondo hebreo de las escrituras. La misma situación ocurrió en la Reforma Protestante del siglo XVI con Martín Lutero, que era pues alemán, Calvino, que era de Ginebra, de Francia, pues, Wycliffe, Tyndale y otros más,
que eran ya europeos y no tenían un conocimiento profundo de la cultura hebrea. No conocían bien el lenguaje hebreo ni la cultura. Y por ejemplo, Pablo, que acostumbraba, solo por decir un ejemplo, usar la frase los de la circuncisión en sus epístolas para referirse a los judíos y no al rito de la circuncisión como tal. Entonces, obviamente, ¿cómo vas tú a comprender a un hebreo si no eres hebreo? ¿Verdad? Es como si viniera aquí un ruso queriendo hacer una descripción detallada del pensamiento mexicano, si no conoce el idioma, si no conoce la cultura, va a ser imposible. De tal manera que hay que entender que aunque algunos llegamos a pensar que, bueno, leer y entender la Biblia es sumamente fácil, bueno, tenemos la revelación, la guianza del Espíritu Santo, pero si lo vemos desde un punto de vista técnico es muy complicado porque nos vamos a enfrentar con términos y una cultura y un idioma que desconocemos de origen. Muy bien. El significado de la Torá en hebreo. En el pensamiento hebreo, la Torá es pues el fundamento de la creación, es la sabiduría divina que determina el bienestar de sus criaturas y su voluntad divina. Y vean, aquí cito pasajes. Dios con sabiduría, y utiliza la palabra Torá en el hebreo, fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, eso dice Proverbios 3:19. La Torá es parte de la alianza con el Eterno, y dice Jeremías 32:40. Sellaré con ellos un pacto eterno que no dejaré de hacerles bien. Concentraré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, por las generaciones, por alianza eterna, de que seré tu Dios y Dios de tus descendientes después de ti. Fueron las promesas que recibieron los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Vemos cómo la Torá estaba ya implícita dentro de la sabiduría con la cual Dios creó todo lo que conocemos hoy. Y el pacto que hizo con los patriarcas, ahí estaba ya implícita la Torá, como ese sello, ese pacto eterno, esa alianza entre el pueblo y el Señor. Así es de que, bueno, tiene un significado muy profundo y muy antiguo desde el Génesis. Para aquellos que piensan que la Torá apareció después de los mandamientos entregados a Moisés en las tablas, se equivocan. La Torá estaba mucho antes. Había leyes y preceptos que los primeros, aquellos que tenían comunión con el Señor, los patriarcas, bueno, ya conocían. Ahora, ¿cuál es el significado del pacto? Bueno, Pablo se expresa en torno al pacto con el pueblo de Israel diciendo así. Así en cuanto al evangelio, dice, son enemigos. ¿A quién se refiere? Al pueblo judío. Por causa de vosotros, le dice a los gentiles. Pero en cuanto a la elección, al pacto, dice, son muy amados por causa de los padres. ¿A quiénes? A los patriarcas. A ellos se les dio un pacto, una alianza, una promesa. Y vean lo que dice aquí, porque irrevocables son los dones. Las bendiciones del pacto se refiere. Y el llamamiento de Dios, la alianza con su pueblo, Romanos 11:28 y 29. De tal manera que lo hemos explicado muchas veces, aquellos que proclaman lo que se llama la teología del reemplazo, donde ahora la iglesia, los creyentes gentiles, hemos venido a sustituir a Israel y Israel ya está fuera de los pactos. Aquí comprobamos que Pablo dice que no es así, porque el llamamiento y los dones son irrevocables. Es imposible que Dios le diga a Israel, ¿sabes qué? No me equivoqué, ya no tengo pacto contigo. Si lo vino pactando desde Abraham, Isaac y Jacob, lo ratificó con el rey David y hay varios pactos en el Antiguo Testamento que se fueron ratificando y todos fueron para el pueblo de Israel. Así es de que tenerlo muy en cuenta. Ahora, otras palabras relacionadas con Torá. Para los judíos, Torá comprende toda la enseñanza oral y escrita de la revelación a Moisés. Incluye costumbres, el midrash, el estilo de vida, leyes civiles, códigos de conducta, prácticas de la ética, dichos y otros términos que tienen que ver con diversas áreas y facetas donde los judíos comprenden la enseñanza, como son las agadás y la halaká, que son una serie de costumbres, ritos y prácticas, tradiciones, y aquí lo quieren mencionar, que todas parten de la Torá. Ahora, la Torá expresa la voluntad de Dios, el bien del ser humano, la libertad de vivir, y también trae consigo promesas, vida, paz y salud. De tal manera que el término Torá es mucho, muy amplio, muy rico para el pueblo de Israel. Para nosotros simplemente es ley, pero para el pueblo de Israel implicaba todos estos conceptos. Hay otras palabras relacionadas con Torá. Por ejemplo, la palabra mispat, que significa la ética, justicia y estilo de vida santa. Tenemos la palabra jukot, que es el ordenamiento, prácticas, formas de hacer las cosas, costumbres y ritos.
Hay que entender que el pueblo de Israel, como todas las naciones, tenemos ritos, tenemos costumbres, tenemos tradiciones, y ellos también las tienen y las resumen en estas palabras, Mishpat, Hukot. Ahora, los Mizbah son las buenas obras, es otra palabra relacionada con Torah. Es las buenas obras, los actos de justicia, los actos de caridad, servicio a Dios y honrar a Dios. Entonces aquí tenemos otras palabras relacionadas con Torah dentro de toda esa riqueza de significados que tiene el pueblo de Israel en cuanto a las leyes de Dios. Muy bien. Ahora, tenemos también en la escritura misma, en el Antiguo Testamento, además de Torah, se definen también diferencias con mandamientos, decretos y leyes. En el texto hebreo, Dios diferencia entre mandamientos, decretos y leyes, y solo por citar algunos versículos. Porque Abraham oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis normas y mis leyes. Génesis 26:5. Y aunque alguien piense que todas solamente son sinónimos, ¿verdad? Para decir una misma cosa, no. Son diferentes aspectos de un mismo concepto. Las leyes del Señor, pero son tan amplias que habla de preceptos, mandamientos, normas y leyes. Luego dice Levíticos 20:22, guardad pues todos mis preceptos y todas mis normas y ponedlos por obras. Vean, ahí habla preceptos y normas. En Levítico 26:46 dice, estos son los decretos, órdenes y leyes que Yahweh estableció entre él y los israelitas en el monte Sinaí por medio de Moisés. Es imposible, pues, resumir los diferentes conceptos religiosos hebreos en una palabra sola griega, que es la palabra nomos. Y aquí radica el problema para tratar de entender la posición de Pablo sobre la Torá en sus epístolas. Todo esto lo he estado comentando para que vean todo el trasfondo cultural del pensamiento de un israelita que trae consigo en el pensamiento del apóstol Pablo. Por eso es que si nosotros no vamos al Antiguo Testamento y nos preocupamos por entender las leyes, tradiciones, la cultura, el lenguaje, empaparnos de eso, va a ser muy difícil interpretar a Pablo en el Nuevo Testamento y probablemente nuestras interpretaciones van a ser muy desviadas. Y repito, se entiende porque no nacimos en la cultura hebrea. Muy bien, si queremos interpretar la Biblia, el Nuevo Testamento, hay que estar empapados del Antiguo Testamento, muy importante. Ahora, voy a empezar aquí hablando de algunas falsas interpretaciones de solamente 3 pasajes del apóstol Pablo. Bueno, decía hace momento que hay falsas interpretaciones de las enseñanzas del apóstol Pablo precisamente por esto que he venido diciendo, la complejidad de su pensamiento, y la manera en que nosotros ignoramos mucho del trasfondo hebreo, cultural, del lenguaje, de las costumbres, de las tradiciones y leyes hebreas. Y obviamente, pues eso nos va a enseñar, hermanos, que tenemos que meternos más a estudiar Antiguo Testamento. De hecho, ya por ahí Eva nos había invitado a tomar un pequeño curso básico de hebreo, pues para poder conocer más el trasfondo del pensamiento hebreo que está en el Antiguo Testamento y que a veces no logramos captar en toda su dimensión, precisamente por la distancia que hay culturalmente. Ahora, uno de los primeros errores de traducción, y son traducciones simplemente, y también obviamente de aquí se desprenden malas interpretaciones de versículos del apóstol Pablo. Y solamente voy a citar 3 pasajes para no ampliar mucho. El primero de ellos es Romanos 6:14, que es un pasaje que se utiliza mucho en el cristianismo para decir que ya la ley fue abolida. Cuando dice Pablo, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La interpretación cristiana enseña que se refiere a la Torá, ahí donde dice ya no estamos bajo la ley, para ellos es Torá. Porque ya dijimos que en las enseñanzas, en las epístolas de Pablo, todas las veces que aparece la palabra ley, para ellos es solamente la palabra Torá, el Antiguo Testamento. Y ya vimos que hay muchas palabras que Pablo se utiliza como ley, pero se refiere a otra clase de leyes. Y hay que analizarlo en el contexto. Ahora, la interpretación cristiana enseña que se refiere a la Torá, pero en todo el capítulo 6 de la carta a los Romanos, Pablo viene hablando, afirmando que ahora estamos muertos al pecado. Por eso él empieza la epístola diciendo, pecaremos para que la gracia abunde. Dice, no, de ninguna manera. Dice, si realmente estamos en el Señor, la ley del pecado ya no impera en nuestro cuerpo para que la obedezcamos y seamos esclavizados por ella. Entonces, hay que ver otra vez el contexto. Si ustedes solamente ven el verso 14, el capítulo 6, pueden llegar a la conclusión de muchos cristianos. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí, pero ¿a qué clase de ley? Lee todo el capítulo
para que te des en base al contexto de Pablo, de qué ley viene hablando. Y habla de la ley del pecado que impera en aquellos que no se han arrepentido y que para los creyentes pues ya no estamos bajo esa esclavitud. Entonces Pablo afirma que estamos muertos al pecado y aquí se refiere a la ley del pecado. Por eso subrayo, no es a la Torá, es ley del pecado, que ya no tiene potestad en la gracia sobre la vida del creyente. Ahora, aquí aprovecho para explicar que fue la separación entre hebreos y gentiles en la comunidad primitiva, que eso ya vimos al principio, las primeras décadas del cristianismo, por así llamarlo, fue entre creyentes judíos, a quienes se les predicó el sermón del capítulo 2 de Hechos, del capítulo 5 del libro de los Hechos, donde se convierten 3 y 5,000 creyentes, eran judíos, todos ellos de ahí de Jerusalén. De tal manera que a ellos no les costó mucho problema entender que Yeshua era el Mesías, porque Pedro y los apóstoles lo demostraron con las escrituras. ¿Cuáles escrituras? El Antiguo Testamento, porque ellos no ignoraban la teología sobre el Mesías, solo desconocían quién era. De tal manera que las primeras comunidades en Jerusalén eran judías, pero una vez que el evangelio va saliendo del entorno judío a las ciudades griegas, es ahí donde empieza a haber una distinción entre comunidades netamente judías y comunidades gentiles, que aunque también ya decíamos, eran creyentes gentiles e israelitas, no eran netamente paganos, pero también, bueno, ya tenían la influencia pagana. Entonces era debido a esta separación y la influencia helenista o griega, fue la que distorsionó los conceptos hebreos y fueron así como nacieron los dogmas del cristianismo basados en el pensamiento griego, no hebreo. Para el cristianismo, Torah es solo un sistema legal que condena o limita al creyente. Ese es el concepto. Por eso muchos creyentes el día de hoy dicen, Torah, ay no, eso condena. La Torah es limitar nuestra vida. Torah es malo. Y ya vimos que Torah es enseñanza de vida, pero tenemos ese concepto, ¿no? Y tenemos miedo a la palabra Torah porque creemos que tiene que ver con judíos, con imposiciones, con tradiciones que nada tienen que ver con nosotros. Pero ya vamos a demostrar que no es así. Es un prejuicio que tenemos por el desconocimiento otra vez del pensamiento hebreo. Entonces, queda claro este pasaje, Romanos 6:14, no se refiere a Torah, sino a la ley del pecado que ya no tiene potestad en los creyentes, porque vivimos bajo la gracia y la libertad del Espíritu. Muy bien, tenemos otro pasaje que también es muy utilizado en el cristianismo para hacer creer que la ley ya fue abolida. Y tenemos este de Colosenses 2:14 que dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y aquí para muchos anulando el acta de decretos, para muchos dicen las leyes, los mandamientos, la Torá, que nos era contraria porque nos condenaba. Yeshua vino y la clavó en la cruz y ya a partir de hoy ya no tenemos nada que ver con eso. Pero la traducción correcta, y lo hemos enseñado en otros videos, la interpretación correcta de la palabra griega, que ahí se utiliza como la palabra hierografón, se traduce como decretos. Pero ¿cuál es el significado detrás de esa palabra griega hierógrafo? Se refiere a un certificado de endeudamiento, a un tipo pagaré o factura, a una cuenta de cobro o registro de una deuda y no la ley como se interpreta en la cristiandad. Entonces lo que Yeshua vino a clavar en la cruz no fue la ley de Moisés, los mandamientos, fue un certificado de deuda que nosotros teníamos como pecadores. Ahora, significa que el sacrificio por la muerte de Yeshua, del Mesías, canceló el registro de nuestras deudas pasadas por el pecado. El acta de los decretos a la que se refiere aquí o se traduce así, puede ser considerado como la orden formal escrita de una sentencia de muerte una vez que al culpable se le demuestra con evidencia, pues que falló a la ley, o sea que es un transgresor. En otras palabras, era un documento de condena que teníamos en nuestra contra por nuestra condición de pecadores. Eso fue lo que Yeshua vino a clavar en la cruz, no la ley, la Torah. Así es de que es otro pasaje que debemos de tener muy en cuenta, porque es muy mal interpretado. Y vamos a un tercer pasaje, que es este.
Romanos 10:4, cuando dice Pablo, porque el fin de la ley es Cristo, para justificación a todo el que cree. Pero vean, ahí la palabra fin utiliza la palabra griega telos. Telos. ¿Y qué significa esa palabra? Porque nosotros entendemos, porque el fin de la ley es Cristo, o sea, vino Cristo y le dio mate a la ley, a la Torá. Y ahora ya somos justificados solo por la fe, ya la ley no aplica para nosotros, podemos vivir sin ley, sin mandamientos, porque ya Yeshua los cumplió y con él se terminó la ley. Pero no es así. La palabra griega telos no significa final, significa completar un propósito o alcanzar una meta para completar algo. Y aquí la Nueva Traducción Viviente lo traduce mejor. Yo siempre recomiendo a las personas cuando lean el pensamiento de Pablo, léanlo en varias traducciones, porque ya dije, Pablo es muy complicado y hay traducciones que son las que más utilizamos, Reina Valera, incluso Nueva Versión Internacional, a veces da un significado distinto a lo que quiso decir originalmente el apóstol Pablo. Aquí la Nueva Traducción Viviente, que es muy recomendable, por cierto, dice así: Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Vean, no es que le puso final, cumplió el propósito en su vida, pero no fue abolida. Como resultado, a todos los que creen en él se les declara justos a los ojos de Dios. Es cierto, nunca hemos dicho que a través del cumplir la ley vamos a ser salvos. Esa es una mala interpretación que se ha hecho de aquellos que predicamos raíces hebreas. No, todos somos salvos por la fe y somos justificados por la fe en Yeshua, en su sacrificio. Pero aquí dice, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley, que era resaltar su obra por nosotros para salvarnos. Entonces, cuando dice, porque el fin de la ley es Cristo, no se refiere a la ley, la Torá terminó con el Mesías, no. Él solo vino a darle cumplimiento al propósito por el cual fue entregada la ley a Moisés y al pueblo de Israel. Muy bien, este es el tercer pasaje que quería compartir y hay más, pero no quise ampliar mucho la enseñanza, lo voy a estar compartiendo en otro video para que puedan ver las interpretaciones del apóstol Pablo en su debido contexto. Sobre todo Romanos y Gálatas son las dos cartas más mal interpretadas del apóstol Pablo. Ahora, ¿Yeshua vino a salvar gentiles? Pregunto yo por aquí, porque pareciera, ¿no?, que con el apóstol Pablo y su misión a los gentiles, pareciera que Pablo dijo, me olvido de los judíos, ahora la salvación es para los gentiles, y los gentiles ahora van a ser el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel, como viene siendo esta teología del reemplazo que muchos se han creído. Pero vean, en la historia hebrea, el judaísmo nunca ha pretendido convertir gentiles. A estos gentiles, bueno, es cierto que hubo el propósito, el intento de los fariseos, ¿verdad? De convertir gentiles a los que se les llamaba prosélitos. Por ejemplo, uno de ellos era Cornelio, capítulo 10 del libro de los Hechos, a quien Pedro fue a predicar a su casa, ¿verdad? Él era un gentil, era un soldado romano y eran prosélitos, era gente que simpatizaba con la fe de los hebreos, pero bueno, la historia del judaísmo nunca se pretendió, al menos bíblicamente, convertir a los gentiles. Bueno, gentiles paganos, ¿verdad? Porque sí entendemos que el pueblo de Israel, al dispersarse en las 10 tribus, es el Israel, el pueblo del Señor, con quien había hecho el pacto. Y el Señor dijo, yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso sí es cierto. Pero me refiero a gentiles paganos. Ahora, Yeshua nunca convirtió a gentiles y realizó solo 2 sanidades a gentiles. Eso ya lo hemos visto. Él dijo, yo vine a la casa perdida de Israel, a las ovejas perdidas. De tal manera que el gentil no estaba obligado y era decisión propia convertirse al judaísmo o no. Ellos lo podían hacer, como el caso de Cornelio, y tenían que cumplir una serie de rituales y requisitos para ser admitidos, incluso en la sinagoga. Y eso no en un lugar muy privilegiado, sino primeramente se convertían en discípulos de la puerta, ¿verdad? Prosélitos de la puerta. Y la mera entrada lo recibían solo como oyentes, sin privilegios. Y tenían que cumplir con una serie de requisitos para ser considerados ya como seguidores de la Torá y todavía con ciertos límites. Ahora, un sabio le dijo a un gentil que quería ser judío, un prosélito, tienes que estar dispuesto a 3 cosas: aceptar ser despreciado por todos, ser errante y estar dispuesto a morir en cualquier momento. Vean, no era fácil que un gentil pagano quisiera ser seguidor de la religión hebrea, ¿no?
Entonces, Yeshua no vino a salvar gentiles, vino a la casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso queda claro. Ahora, ¿a qué estaban obligados los gentiles que se convertían o de alguna manera creían en el evangelio predicado por los apóstoles? Bueno, según la conclusión del concilio de Hechos capítulo 15, recordemos que tuvo que hacerse un primer concilio entre los apóstoles para discutir qué iban a hacer con los gentiles conversos, que repito, no eran todos paganos, eran muchos de ellos de las tribus perdidas entre las naciones que tenían un trasfondo israelita. Ahora, sin embargo, en Hechos capítulo 15, sabiendo que había los del grupo del judaísmo, que eran los que intentaban imponer muchísimas leyes y mandamientos, sobre todo de la ley oral, a los nuevos creyentes, y el apóstol Pablo, que enfatizaba más, pues que los gentiles no tuvieran tantas imposiciones de la ley oral, de las tradiciones. Fue ahí donde los gentiles se llegó a concluir que estaban obligados a comenzar a guardar las leyes noágicas, que prohibían la idolatría, las relaciones ilícitas, el derramar sangre inocente, el comer sangre de animales, el maldecir al Creador, el hurtar y llevar una vida ética de justicia y moral. En eso fue el inicio, eso fue lo que al final llegaron en conclusión, que crean a lo igual que los demás y que lleven una vida moralmente justa, guardando las leyes noágicas, las leyes básicas. Pero también se dijo que los gentiles estaban bajo la ley moral, los misbah, los mandamientos, la ley de justicia, que son los mispat, que ya comenté ahorita, pero si no, estaban bajo la ley ritual, que es los jukot. O sea, ciertos rituales que eran sobre todo partícipes del templo y de ciertas prácticas judías, a esos no iban a estar obligados. Solamente a la ley moral, los misbat, y a la ley de justicia, los mispat. Pero irían aprendiendo más de la Torah en cada reunión en la sinagoga. Porque esto queda claro, que ellos una vez integrándose a la comunidad de creyentes que venían del judaísmo, iban a ir aprendiendo más de la Torah. Era como decir, no quieras que un gentil que apenas comienza a creer en Yeshua, le impongamos todos los mandamientos que nosotros hemos seguido por años. Hay que empezar con las leyes noágicas, las leyes básicas de justicia, las leyes morales, y lo demás lo irán aprendiendo en cada reunión de Shabbat en la sinagoga. Fue ahí donde Pablo criticó a los judíos que hacían de los gentiles prosélitos y a los cristianos judaizantes que querían imponer la ley oral rabínica y la circuncisión como requisitos para ser salvos o ser admitidos en la comunidad. Así que mucho cuidado con eso, porque también algunos tienden a interpretar que Pablo fue muy liberal y que él dijo, bueno, todos los creyentes gentiles ya no cumplan con ningún mandamiento, entren por pura fe. No, no era así. Había ciertas leyes que tenían que guardar para ser parte de la comunidad de creyentes. Ahora, por aquí yo comparto, Pablo vivió como judío cumpliendo Torah, porque algunos llegan a pensar que una vez que Pablo salió del contexto hebreo, se cansó de predicarle a los de su nación en Israel y finalmente tuvo que salir a las naciones. Alguien diría, Pablo se hizo un liberal y ahora hacía lo que quería. No, eso no se lo crea ni tantito. Pablo se identifica como judío y no como cristiano, véanlo. Aquí lo citamos Romanos 9 del 4 al 6. Los que son mis parientes, se refiere a los judíos, dice, según la carne, que son los israelitas, de los cuales según son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Mesías. Pues vean, él aquí reconoce sus parientes, ¿quiénes eran? Los israelitas, los que tenían bajo su cuidado el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. Realmente Israel ha tenido desde siempre el pacto con el Señor y ha tenido con ello una gran herencia. Y sigue siendo de Israel, no se lo hemos quitado la iglesia. De tal manera que él se identifica con los patriarcas, los padres, con el pacto, con el culto y la ley, y todo fundamentado en sus creencias en el judaísmo, en la cultura y religión hebrea. De tal manera que Pablo vivió como judío cumpliendo la Torá. Ahora, en esto mismo dice Pablo continuó siendo fiel al judaísmo. Y aquí vemos Hechos 25:8 lo que dice. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley, ahí utiliza la palabra Torá, de los judíos,
ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Esa fue la declaración de su defensa. O sea, él dijo, para aquellos que lo acusaban, ¿verdad?, de que él había sido un transgresor de la ley y que andaba trayendo paganos al templo para enseñarles cosas extrañas y a desobedecer la ley, porque ese fue de lo cual lo acusaron sus enemigos. Pero él dice, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley, ni contra el templo, ni contra el César he pecado. Y aquí menciona el fundamento de la vida religiosa de un hebreo en el primer siglo, y era cumplir la Torá y guardar los preceptos relacionados al culto en el templo. Es que Pablo respetó la Torá, respetó el templo, y eso ya lo entendemos, ¿no? Incluso vemos cómo hizo circuncidar a uno de sus discípulos para no violar las leyes del templo. Él era respetuoso de la ley, nunca violó las leyes y tradiciones de su propia religión. Muy importante. Para aquellos que quieren ver a un Pablo casi helenizado, griego o romano, ya muy liberal, se equivocan. Pablo vivió como judío cumpliendo la Torá, y aquí vemos cómo Pablo continuó su vida de hebreo, visitando la sinagoga cada Shabbat, observando fiestas levíticas, haciendo actos de justicia, sedecá, guardando el Shabbat, etcétera, etcétera. Pablo ordenó incluso a Timoteo circuncidarse, lo que mencionaba ahorita en Hechos 16:3. El mismo Pablo escribe, porque no los oidores de la ley, nomos, son justos, sino los cumplidores de la ley serán justificados. Y ahí tenemos la palabra dikaios, que eso se traduce como justificados. Romanos 2:13 y Romanos 2:26 dice, y si el incircunciso, refiriéndose al gentil, guarda los requisitos de la ley o Torah, ¿no serán tenidos por circuncidados o como si fueran judíos? Bueno, son de las preguntas que él menciona, pero vean cómo él está muy relacionado con la Torá, con sus prácticas, con sus fiestas, y todo esto era parte del mundo de Pablo como un hebreo, como un israelita. Entonces, tengámoslo muy presente en sus enseñanzas. Ahora, llegamos aquí a la doctrina de la justificación por la fe, cuando Pablo dice en Romanos 3:28, así concluimos que el hombre es justificado por fe. Y aquí utilizamos, bueno, la fe es una traducción de la palabra hebrea emuná, que es hacer la voluntad de Dios. Sin las obras de la ley, dice ritual. Hay que entender aquí, utiliza más bien el término ley para referirse a los rituales. Ahora, el gentil no está obligado al rito de la ley mosaica. Hay que entender, por ejemplo, mucha gente dice los sacrificios y todo eso. Bueno, ni siquiera hay templo. Ahorita no, hay leyes que no podemos del todo cumplir porque no están las condiciones. Entonces, un gentil creyente en el primer siglo no estaba obligado a los ritos de la ley mosaica. En Romanos 3:31 dice, se reafirma en la inmutabilidad de la Torá. Y vean lo que él dice. Luego, pregunta, ¿anulamos la ley o la Torá por la fe? Y él dice, de ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. Vean, para aquellos que dicen que Pablo anuló la ley, no lo hizo al igual que Yeshua. Al contrario, la confirma y dice, ¿la vamos a anular por la fe? De ninguna manera. La confirmamos a través de la fe. Hablando a los judaizantes, él dice, la circuncisión, o sea, ser prosélitos, nada es. Y la incircuncisión, vivir como gentil, nada es. Lo que vale es guardar los mandamientos de Dios. Primero los Corintios 7:18 y 19. Pues ahí vemos cómo Pablo en ningún momento habló en contra de la ley o incumplirla. O tampoco dijo que la fe vino a restar la importancia a la ley. Tampoco dice la fe viene a cumplir. La gracia viene a cumplir la Torá también. De tal manera que no hay una diferencia entre una cosa y otra, como nos han querido enseñar en el cristianismo. O eres de gracia, o eres de ley, o eres de fe, o eres de guardar las obras. No, todo eso es parte de la misma teología del pensamiento del apóstol Pablo. Y al final dice, lo que vale es guardar los mandamientos de Dios. Ahora, hay un solo requisito para ser justificado y eso queda claro. La fe en el Mesías es el mismo requisito para ser justificados. Y porque dice aquí Pablo en Romanos 3:30, porque hay un solo Dios que justifica por la fe, y aquí utiliza la palabra emuná, bueno, es la traducción griega del término hebreo muná, que se traduce por fe, y emuná, ¿qué es? No solo creer de pensamiento intelectual, sino obedecer. Y es algo que a veces el cristianismo actual no hacemos. Creemos que creer es solamente decir sí con la razón, pero no practicamos, no obedecemos. Y aquí dice, porque hay un solo Dios que justifica por la fe a los circuncidados judíos
como a los incircuncidados gentiles israelitas, de tal manera que todos entramos por la misma vía. Los gentiles están injertados al olivo natural, que es Israel, y contra naturaleza, dice, fuisteis injertados en el buen olivo. ¿Cuánto más estos, o sea, los judíos que no guardan la ley, pero son judíos de nacimiento, que son ramas naturales, serán injertados en su propio olivo, Israel? Ahí vemos cómo Romanos 11:24 nos habla pues que hay un solo olivo y ahí vamos a estar injertados los que no venimos de una naturaleza hebrea, no somos judíos de nacimiento, pero venimos a ser aceptados como israelitas por la fe en Yeshua, el Mesías. De tal manera que no hay distinción, ahora sí no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, todos somos uno a través de la fe en Yeshua. Y hay un solo pueblo, los hijos por la fe en Abraham, tanto gentiles que son hijos adoptados como los hijos de Moisés, que son los judíos, hijos naturales. Y todos somos un solo pueblo. Y eso lo vemos en Efesios capítulo 2, donde Pablo habla del nuevo hombre compuesto por las dos naciones, judíos como gentiles israelitas que venimos a ser recibidos por la fe en Yeshua y guardar el pacto y los mandamientos que le fueron dados a Israel. Ahora, Pablo es mal interpretado y casi con esto concluyo. Por último, deseo representar lo que es la Torá para Pablo. Para Pablo la Torá es justa, buena, sagrada y santa. Ahí pueden ustedes leer Romanos 7:12, 1 Timoteo 1:8. Dice que es válida. Romanos 3:31. Es dada por Dios. Romanos 3:2. Es espiritual. Romanos 7:14. Y útil para enseñar, dice Pablo a Timoteo 4:13. Inspirada por Dios, 2 Timoteo 3:16, y ordenó además cumplirla, Efesios 6 del 1 al 3. Entonces, toda la enseñanza del apóstol Pablo tiene que ver con Torá, con el cumplir mandamientos, con guardar las leyes de Dios, para que algunos que piensan que Pablo dice solo cree y ya todo está listo, no, se equivocan, han mal interpretado al apóstol Pablo. Y finalmente, pongo por aquí que es indiscutiblemente el error del cristianismo ha sido primero haber desjudaizado a Yeshua en sus enseñanzas y vivencias históricas. Ya lo hemos enseñado en otros videos. Hoy en día se creen un Yeshua griego, romano, un Yeshua casi pagano, festejando Navidad y haciendo todo lo que hoy el cristianismo hace. Y ya demostramos que eso es incorrecto. Yeshua vivió y cumplió la ley como un judío. Y luego el segundo error fue distorsionar el mensaje de Pablo por la introducción del helenismo, la cultura griega, la filosofía, el sectarismo y la tradición histórica, haciendo creer que Pablo fue un liberal que predicó al pueblo gentil y que ya no impuso ningún mandamiento, ni enseñó Torá, ni guardó Torá, lo cual ya comprobamos en este video que no es así. Así es de que llegamos aquí hasta el final de este video. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.